seguridad social es un derecho fundamental. Por eso en M24 tiene su lugar. Aquí comienza Caminante, para conocer todas las actividades de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Conduce Ariel Ferrari. Caminante en M24, la radio que nos mueve. Audiencia de M24, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS, y como sábado a sábado, compartiendo junto con Gabriel Regalado, nuestro compañero de equipo, que le damos la entrada para que dé los buenos días a la audiencia. Buenos días, Ariel, muy buenos días también para toda la audiencia, un sábado más acompañándolos en esta mañana para hablar de muchos temas de seguridad social, mucha información. Hoy tenemos realmente temas, siempre tenemos temas relevantes, pero hoy tenemos temas que es bien importante seguir comentando y seguir difundiendo porque, bueno, hacen a la calidad de vida de los jubilados y pensionistas actuales, y vamos a hablar también hoy de los futuros, no tan lejanos jubilados y pensionistas. Sí, sin duda, la seguridad social semana a semana produce información, es necesario que la gente conozca, y a veces no siempre la información es con carácter de formar conocimiento, saber de derechos. A veces parece y se forma como una cuestión de publicidad que no tiene que ver con la publicidad. El BPS no debe hacer publicidad porque no vende ningún producto. El BPS lo que trata es de dar derechos de acuerdo a las normas que tienen. También hay obligaciones que cumplir para que esos derechos se puedan ejercer. Y bueno, de esas cosas es lo que tratamos en Caminante sábado a sábado. Muchas de nuestras audiciones tienen que ver en respuesta o porque encontramos durante la semana consultas a través del 099-215-270 que la gente nos va haciendo y que se suman a los temas centrales, generales que pueden haber. Claro, uno de los temas, hablando de derechos, digamos, que hoy queríamos compartir con ustedes, porque también tiene que ver con el reconocimiento desde un punto de vista quizás más formal de visibilizar un tema, pero también hay detrás de esa visibilización mucho trabajo en materia de seguridad social. Y hoy queríamos hablarles de lo que ocurrió, de lo que se conmemoró, digamos, hace casi una semana, el 15 de octubre, que fue el Día de la Mujer Rural. Esto, como decía, tiene un costado más para visibilizar, digamos, la importancia del trabajo, de la tarea y del rol que juega la mujer en el medio rural, que, digamos, como forma de recordarlo se utiliza un día. Hemos hablado y vamos a hablar también de esto que tiene que ver con este concurso que organizó BPS como forma también de acompañar la visibilización de este día, pero que tiene de fondo también muchos contenido en cuanto a seguridad social, si uno piensa en muchos beneficios que en los últimos años ha tenido los trabajadores del medio rural, sobre todo en materia de cobertura de seguridad social, uno de los sectores que tradicionalmente fue postergado en materia tanto de derecho de acceso a las prestaciones en actividad, como después de pasividad, y que se ha ido lentamente corrigiendo en los últimos años. Sí, porque si uno viera la historia de nuestro país, cuando allá por principios de 1900, antes del 18, no me acuerdo con exactitud qué año fue, Uruguay, a la vanguardia en derechos laborales, aprobó la ley de 8 horas y no incluyó o quedaron excluidos los trabajadores rurales, también las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, sectores eternamente postergados. Cuando uno analiza la formalización del empleo, cómo evoluciona los puestos cotizantes en el Banco de Previsión Social, lamentablemente estos sectores son los sectores donde hay más
alta informalidad. Bueno, hay inclusión en los consejos de los salarios hace poco más de 15 años de los trabajadores rurales, pero en ese periodo hubo años donde en definitiva hubo que el Poder Ejecutivo publicar decretos porque, bueno, los sectores que representan a los empresarios resolvieron no participar en los consejos de salario y tenemos las dificultades que tiene. Por eso y cuando vemos los temas de género, ahí todavía se agravan aún más los problemas que tienen las mujeres que son trabajadoras rurales o que integran la familia rural. Porque lo que el pasado domingo de alguna forma se conmemora es el Día de la Mujer Rural. Muchas que hacen esfuerzos o no son reconocidos su trabajo como una tarea laboral, a veces cuando acompañan a su pareja y al que se contrata es a él y no reconociendo a la mujer. Pero bueno, creo que por segundo año BPS toma una muy buena iniciativa, que el próximo martes se va a dar a conocer cuáles son los ganadores de ese concurso fotográfico sobre las actividades de las mujeres rurales, y bueno, se hará a las 2 de la tarde en el centro de estudios del BPS, allí en 18 de Julio y Rivera, el viejo y conocido como el edificio Brena, y esperemos que también haya una cobertura importante y una divulgación de algo que el año pasado fue muy emotivo, muy trascendente, y que en particular se podían inscribir, ya lo habíamos informado en su momento, todos aquellos que fueran estudiantes, porque también a los jóvenes promover un interés en la fotografía, pero a la vez un interés en conocer que participan en un concurso donde se le quiere dar mayor visibilidad a la mujer rural. Claro, desde el punto de vista de BPS y de la seguridad social, esto tiene una importancia significativa porque, a ver, el 30 de abril de cada año se celebra el Día del Trabajador Rural. Esta conmemoración, 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, me parece que apunta también un poco a algo que vos decías, que muchas veces se confunde la tarea, porque muchas veces está vinculada a tareas en el hogar, como si no fuera una tarea o si no fuera un trabajo, digamos. Muchas veces el que cocina, la mujer que cocina en un establecimiento, se dice, bueno, cocina para el capataz, para los peones, para los trabajadores del medio rural, y bueno, pero no es una actividad que sea propia, digamos, es un trabajo también, como puede ser otro en el medio rural, y que muchas veces queda como solapado en eso, ¿no? Se considera que quizás, como es una actividad más cotidiana, doméstica, no se la valora, o muchas veces no se la reconoce en la forma que requiere, y que por supuesto, al ser un trabajo, tiene que ser registrado y tiene que ser con aportes a la seguridad social. Así que bueno, bienvenidos estos días que bueno, sirven para eso, ¿no? Para visibilizar esas condiciones. Sí, y se va terminando el año, a veces se amontonan, se juntan cosas, porque nos pasa a todos, lo que no pudimos cubrir durante el año, lo que no pudimos desarrollar, queremos ver si lo podemos hacer antes de que se termine. Pero NASPU tiene planificado, no es que se termine el año y se amontonan las cosas. Sí hay una agenda muy cargada, bien interesante, de ir haciendo reuniones regionales hasta llegar al propio Congreso, que va a ser el 9 y el 10 de noviembre en el Hotel Argentino, con las características de que este año el Congreso es un Congreso programático. Así lo dice el estatuto, año a año Congreso, cada 2 años elecciones, y entre medio de ellos el Congreso es programático. Por lo tanto, coincide que cuando empieza el año electoral, cuando las distintas organizaciones partidarias trabajarán por tratar de que la gente
los apoye en el futuro periodo de gobierno llevar la conducción del país. ONASPU, como organización social abierta, amplia, con participación desde distintas corrientes políticas, filosóficas, pero trabajando por el bienestar del adulto mayor, por la mejor calidad de vida, sin exclusiones. Bueno, viene en el desarrollo que están teniendo los 4 regionales. El de ayer fue el del centro de Florida. Nos queda el último la semana que viene, va a ser jueves 26, que es el del oeste, y va a ser en la ciudad de Paysandú, pero bueno, intercambiando, escuchando las asociaciones, recibiendo propuestas que se van a sintetizar en las resoluciones que tome el Congreso el día 10, cuando después de haber trabajado todo el 9, además de la apertura, haber trabajado todo el día 9, 7 comisiones que con distintos temas estarán, conformando la posición, la opinión de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, que será también nuestra plataforma, que en año electoral pondremos a consideración de los distintos actores, porque en materia de seguridad social seguimos construyendo propuestas sumadas a las propuestas históricas que en ese sentido ONASPU tiene, y que esperemos que pasado todo este periodo, todo este año, llegado al 1 de marzo del 2025, de inmediato se instale un ámbito de diálogo, de participación, para hacia una reforma integral de la seguridad social que nuestro país necesita, actualizarla al mundo del trabajo de hoy, analizando la necesidad de una forma de financiamiento del sistema que no puede seguir siendo solo sobre la base del aporte obrero patronal, sobre la base del salario, porque hay otras formas de organización del trabajo, hay más trabajo autónomo, a distancia, sustitución de mano de obra, porque es necesario que algunos de los temas que eran imprescindible discutir ahora, cuando se mandó un proyecto de ley al Parlamento que se transformó en la ley 20.130, no se tuvieron en cuenta, todo lo que tiene que ver con cuidados, todo lo que tiene que ver con discapacidad, y de eso estamos procesándolo. Hay muy buenas propuestas en los distintos regionales y esperemos hacer la síntesis en un congreso que sin duda albergará asociaciones de todo el país que discutirán esos 2 días y aprobarán, como digamos, las acciones al continuar después del Congreso. Claro, porque como vos decías, estas asambleas regionales tienen el objetivo principal de ir preparando el Congreso, ¿no? Y ahí me parece bien importante lo que señalabas de que es el ámbito en donde las distintas asociaciones concurren al regional de su zona, digamos, y presentan una cantidad de propuestas, aparte de discutir los temas que comúnmente, que por decirlo de alguna forma ya están en la agenda, y que forman parte de la reivindicación de ONASPU, el tema del 3%, el tema de la salud, el tema de los cuidados, el tema de los aumentos diferenciales que se discontinuaron a partir del 2020, digamos, todos los temas centrales que formaban parte de la movilización del 14 de septiembre. Pero también es el espacio en donde las asociaciones proponen distintos temas para que después eso se considere en el Congreso y se puedan transformar en una línea de acción, una línea programática de ONASPU, que me parece que es también lo que le da el carácter no solo nacional, sino representativo que tiene la ONASPU, porque participan asociaciones de todo el país, de todos los departamentos y de distintos lugares del departamento. Y lo segundo que yo siempre también me parece importante hacer mención, y siempre lo recalcamos, es que creo que no puede extrañar a nadie que porque alguien puede decir, pero la reforma se aprobó en mayo y ya estamos hablando de otra reforma. En primer lugar, siempre hemos sostenido que las reformas de seguridad social no pueden ser transformadoras de decir,
esta reforma es la que tiene que durar los próximos 50 años. La realidad del Uruguay, la realidad del mundo ha demostrado que las reformas necesitan una periodicidad. Entonces, esta reforma que se acaba de aprobar, a la que nosotros le identificamos muchísimos perjuicios para mucha gente, le identificamos muchas zonas que quedaron sin abordar, el tema del financiamiento y muchos otros aspectos que es importante poner sobre la mesa porque el mundo sigue girando y sigue avanzando, y me parece que un poco el ánimo es ese, ¿no? El de decir, bueno, esta reforma ya se hizo, entendemos que hay que corregirle cosas, pero que también hay que incorporarle y seguir avanzando en la discusión de otras, y en ese espacio es que para ese ámbito es que hay que prepararse, y es un poco en lo que está trabajando NASPU. Sí, sin duda que es un aporte a la sociedad de un sector que, bueno, día a día crece porque aumenta la expectativa de vida. Una de las preocupaciones en cuanto a la sostenibilidad del sistema que siempre se habla es que Uruguay, un país de baja natalidad, y al aumentar la expectativa de vida, la relación entre adultos mayores y el resto incide mucho más, y creo que, bueno, eso no es malo, eso es bueno, pero también hay que tenerlo en cuenta, no solo a la hora de ver lo financiero, a la hora de ver los equilibrios de sostenibilidad financiera, sino también es necesario y hay que verlo a la hora de cuál es la calidad de vida, que ese envejecimiento que se prolonga, que se alarga, cuál es la calidad de vida, cómo se tiene. Entonces, yo te invito a la audiencia de alguna forma un mensaje. Ayer en la reunión regional que tuvimos en Florida, le pedimos a nuestro secretario general Sisto Amaro que nos hiciera, y también con otro compañero que estuvo en la reunión, una visión desde las asociaciones que importa. Por lo tanto, te propongo escucharlos y después ya nos vamos directamente a la pausa. ¿Cómo no los escuchamos? Como habíamos anunciado la primera media hora allí, que viernes era día del Regional Centro y que tendríamos un contacto con nuestro secretario general al finalizar el mismo, una palabra de cómo vamos llegando ya transcurrido el cuarto encuentro regional y estando pocos días del Congreso, con nuestro secretario general Sisto Amaro, y además creo que un lindo diálogo, lo personal emotivo, porque traen recuerdos que compartimos ahora, con la presidenta y secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 25 de mayo. Así que los dejamos en el diálogo que mantuvimos con ellos. Bueno, seguimos acá en Florida y ahora con nuestro compañero Sisto Amaro, secretario general de NASPU, para que brevemente, transcurrido la cuarta regional, nos queda la de Paysandú el próximo jueves, pero ¿cómo estás viendo que llegamos al Congreso? ¿Cómo será ese Congreso el 9 y el día de noviembre? Seguramente van a estar alrededor de 100 asociaciones presentes. Esta regional centro agrupa a los compañeros de Florida, de Flores y de Durazno. Florida y Durazno están participando y con una cantidad muy importante de asociaciones, lo que en resumen de este regional es similar a lo que ocurrió en Regional Sur o en el Oeste, con una participación que está por encima del 80%. Nosotros consideramos que ha sido muy positivo, que se han discutido los temas principales y que el Congreso cada día toma mayor importancia, y la participación de las asociaciones de jubilados nos permitirán discutir y seguramente encontrar los mejores caminos para mejorar nuestra calidad de vida. Sin duda, porque a la plataforma histórica de NASPU
de las reuniones regionales vienen saliendo o reafirmando algunas propuestas que tienen que ver con los temas de vivienda, el Plan Ibirapitá, Operación Milagro. Bueno, estamos a 5 días de que entremos en el año electoral y la preocupación y la pregunta de muchos compañeros, bueno, ¿podemos hacer algo? ¿Qué debemos hacer? Esta tremenda injusticia, ¿cómo se corrige, no? Hay incluso compañeros sorprendidos por el hecho de que estamos llegando al día 25 de octubre y no hay ninguna sola respuesta. El gobierno nacional sigue de espaldas a las reivindicaciones de ONASPU, de los jubilados y pensionistas, y seguramente no hay respuesta para una jubilación mínima congelada hace 3 años en 3 bases de prestaciones contributivas, 0,05. No va a haber respuestas al aumento del 3% a las jubilaciones más vulnerables. No hay respuestas, ni hubo a la canasta de invierno, lo que hace a la canasta de fin de año. Y estas mismas reivindicaciones, al no quedar aprobadas antes del 25 de octubre, ya están sentenciando a jubilados y pensionistas que tampoco la tendrán en el año próximo, dado que es un año electoral y estas reivindicaciones no pueden darle respuesta. Bueno, sin duda que estos temas se definirán en el propio Congreso del 9 y el 10, que independiente del año electoral, acciones movidas de ONASPU seguirán habiendo, porque hay muchos temas que no le pone el límite el año electoral y que siempre está activa y movido ONASPU en ese camino. Así que te agradezco, Tito, y bueno, un saludo para la audiencia. Bueno, abrazo grande a toda la audiencia del Caminante, y el Congreso tendrá y tomará decisiones, Operación Milagro, qué va a pasar con el Plan Ibirapitá, cuál será el programa de vivienda, en fin, trataremos de construir los cuidados, construiremos propuestas y las pondremos en la consideración pública y las discutiremos con todos los sectores políticos del país. Un gustazo. Gracias, Tito. Abrazo. Terminando el Regional Centro, una linda actividad acá en Florida, en la Asociación de Jubilados. Tenemos el gusto de compartir con Estrella Dupuy, presidenta de la Asociación de Jubilados de 25 de Mayo, y con Angélica Welker, que es la secretaria. Siempre es un gusto estar en contacto con las asociaciones, saber de sus actividades, de sus preocupaciones, cómo vienen preparando su participación también hoy en el regional, el 9 y el 10 en el Congreso, pero audiencia, permítanme en esto una cuestión sentimental. Cada vez que he pasado por allí por 25 de mayo o hablo de las asociaciones de 25 de mayo, me acuerdo de mi niñez cuando íbamos a Isla Mala. Entonces, como antes se llamaba, y que por suerte mantiene la estructura. Enseguida me paré en la esquina de la parroquia, donde mi viejo con otros vecinos, y porque íbamos a la casa del juez de paz, don Julio Martínez, y que su señora, la tía Rosa, como le decíamos, era prima mamá, que pasamos vacaciones
y enseguida ubiqué todo la primera vez que fui, pero por eso es doble gusto de estar con ustedes. Estrella, ¿cómo estamos? Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, conozco toda esa gente, sí. Jugaba con las hijas del juez. Las dos maestras. Las dos. Y bueno, es un gusto estar acá porque siempre se aprende y bueno, y dejamos algún aporte. La asociación no es fácil a veces, pero en el sentido de que la gente a veces no se quiere reunir, pero seguimos adelante y bueno, estamos con ese proyecto también de poder adquirir el predio del fondo, que es un predio chico, pero no es de mucho aporte. Y bueno, y estamos también programando para las actividades del año que viene, que el pueblo cumple 150 años, y tuvimos un proyecto de que se hiciera un sello para el pueblo, y ayer nos comunicaron el presidente del Correo uruguayo, nos comunicó que sí, que el proyecto sale, así que bueno, un honor tenerlo, y bueno, siempre tratando de hacerlo mejor por la asociación. Me parece muy bien. ¿Y qué actividades desarrolla la asociación? Actividades los sábados o domingos, según se hacen loterías, sí, que le gusta mucho a la gente, tiene su participación. Y bueno, otra cosa, clases de qué se dio, ballet. Sí, clases de ballet, clases de cocina. Tenemos una actividad con una biblioteca que los socios pueden ir a buscar libros. Después le aportamos una canasta todos los meses, un arreglo de pie, que hay una pedicura y manicura que atiende, y bueno, a veces se suman escribanas, abogados, pero después dejan y bueno, después vuelven y así estamos. Bueno, pero es el esfuerzo permanente de un voluntariado que en definitiva así lo son los dirigentes de las asociaciones ahora, que dedican su tiempo. Ropa ahora, y esa ropa la ponemos a disposición para que la gente del pueblo y de los socios vayan a retirarla. Sí. Y bueno, y después los días de cobro de los jubilados van también allí a pagar las mutualistas, cable. Los mismos socios. Sí. A pagar la cuota de socio y ya también hay algunos servicios. Se unen los servicios de cuidado. Que se aprovecha la infraestructura de una muy linda asociación. Se nos ha complicado porque al no pagar más en el BPS, ya para la repago, entonces la gente ya no va tanta gente, ya ahí se nos está complicando por ese tema, pero bueno. Pero hay gente que va todavía. Y un pueblo que ha crecido, porque la última vez que fui, creo que la tranquilidad, mayor seguridad que a veces en las ciudades más grandes, gente que trabaja en Florida o hasta alguna hacia Canelones, que termina viajando todos los días y residiendo allí. No, las zonas que eran hectáreas, vamos a decir que había una casa con una hectárea de campo, eso ya es la casa con todo terreno, todo se ha vendido todo. Se ha fraccionado. Se ha fraccionado todo, mucha vivienda, está todo, ha crecido muchísimo. Que está muy cerca de Florida también. Sí, está claro. Claro, buena ruta, 15 minutos. Por suerte que tenemos una ruta impecable. Sí, y no está tan mal también la salida para allá, para Mendoza, hacia la represa. Ahí está la obra que ya van a empezar a hacer nueva. Que ahora está empezando. Ya empezó el 25 de agosto. Pero bueno, yo les agradezco mucho. Nos seguimos encontrando. Esperemos que esa
ese proyecto de poder ampliar la asociación se pueda concretar, Sí. Porque es el bien de la sociedad en definitiva, porque bueno, cuando alguien va a golpear la puerta de la asociación para ser socio, lo único que se le pregunta es si sos jubilado o pensionista del BPS, no hay otra condición. Tenemos también para los socios bastones, andadores, water higiénico, una sillas de rueda, ya están casi todas prestadas, pero bueno, pero están, y bicicleta ergométrica, camas articulables. Un servicio. Sí, eso lo prestamos a los socios. Perfecto, Sí. Muy bien, me parece muy bueno porque también muchas veces todo lo que sea para la movilidad, cuando vamos perdiendo autonomía, que precisamos todos esos apoyos, a veces es costoso y bueno, y las asociaciones por suerte tienen infraestructura, tienen elementos que ponen a disposición de sus socios y está bueno que lo podamos saber. Con el aporte del BPS también hacemos chocolates con torta. Bueno, festejaron, ¿no? Festejamos, el día del abuelo, el día del adulto mayor. ¿Y se cobraron los 3.000 pesos o tenemos que reclamar? Bueno, también estamos en trámite. Estamos en trámite porque ahora justamente por esto del comodato, renovar la cuenta bancaria, abrir, y bueno, y estamos esperando eso para resolver el aporte, pero ya está. Un gusto a las 12. Gracias por la nota. Bueno, gracias a usted. Seguimos compartiendo la mañana en M24, FM 97.9 en el sur, 102.5 en el este o por m24.com.uy. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Recordarles que para dudas, consultas, preguntas, comentarios, nuestro número de WhatsApp es el 098 215 270. Ahí nos pueden escribir. ¿098 o 099? ¿Sí? 99, perdón. Dije 098 y me quedé pensando en 099, está bien, 215, 270. Para que estuviera atenta a la audiencia. Exactamente, por si alguien se sintió que no le sonaba el número. Pero bueno, en esta segunda mitad del programa queríamos conversar con ustedes también de dos temas que son bien actuales. Y el primero tiene que ver con una incertidumbre, digamos, que al día de hoy mantenemos sobre un tema que ya hemos venido informando, que ya hemos venido alertando, que hemos venido anunciando y que tiene que ver con este plazo que tiene el Poder Ejecutivo, al cual hoy le faltan 5 días, porque es un plazo que vence el próximo 26 de octubre, y es el plazo que tienen las autoridades, que tiene el Poder Ejecutivo para emitir decretos, resoluciones que permitan confirmar si algunos beneficios que necesitan una aprobación específica por parte del Poder Ejecutivo se van a efectivamente concretar y si se va a dar respuesta a alguno de los planteos que ha venido realizando NASPO. El más cercano, podríamos decir, en el tiempo es el de la canasta de fin de año, que siempre se cobra y que necesita un decreto. Pero también está la propuesta o el planteo de que este 3% de adelanto que se dio en julio se transforme en un aumento definitivo y no un adelanto. Hay planteos que tienen que ver con la canasta de invierno para el año que viene, con los aumentos diferenciales que están descontinuados desde el 2020. Digamos, todo eso tiene que resolverse antes del 26 de octubre, que es cuando empieza el año electoral. Y al día de hoy lo que tenemos es incertidumbre, más que nada, Ariel. Sí, a ver, capaz que algún oyente que se suma a la audiencia y no nos ha escuchado en otras veces, la insistencia que le hemos puesto a este tema. La primera vez que públicamente hablamos de ello fue cuando nos tocó participar el 14 de septiembre en esa imponente marcha que hizo NASPU desde el Entrevero hasta la Torre Ejecutiva, y ahí, levantado el estrado frente a la Torre Ejecutiva, nosotros hablábamos ya, ahí NASPU ya
alertaba que faltaban poco más de 2 meses para poder entrar en el año electoral y que había que dar respuesta. Una preocupación. Ahora ya nos faltan 5 días y no puede pasar. Yo me recuerdo que una audición atrás tú lo decías muy bien. No puede pasar esta vez lo que pasó cuando ese 3% a partir del 1 de julio se anunció el 24 de junio, cuando sale de una comisión de la rendición de cuentas el ministro de Trabajo diciendo que lo iba a ver, y recién el 8 de agosto, cuando se habían empezado a pagar todas las pasividades de julio, en los primeros días de agosto se publica el decreto en la página de Presidencia. Por lo tanto, ahí BPS tiene el instrumento del Poder Ejecutivo que nos autoriza a aplicar ese 3%. Eso fue después diferido a lo que había sido el pago de las pasividades de julio, a tal punto que ese 3% se pagó aparte, con todas las consecuencias que tiene eso. En vez de haber cargado el programa y haberle puesto el 3% a quien correspondía otorgárselo, y desde el punto de la gestión ser más eficiente, no tener costos, terminamos haciendo 2 veces casi el mismo trabajo. Esta vez no puede pasar. Si no está el 26, por lo tanto, y por esa misma razón, lo preguntamos en la sesión de la semana pasada, no este miércoles 18, sino el 11, el anterior. No hemos tenido todavía respuesta, pero estamos expectantes. Hoy llevamos perdido, aunque la inflación se nos dice que viene bajando, que se ha sostenido, no ha crecido, el ajuste del 1 de enero a lo largo del año lo hemos perdido, se ha diluido con la poca inflación que hubo. Pero tenemos la caída de nuestras pasividades desde el 2020 y por lo tanto no la recuperación, el volver a la situación que teníamos en el 2019, sin duda es más que de justicia. Porque si fuera recuperación, todo lo que no pudimos comprar durante todo ese periodo deberíamos darnos partidas para que pudiéramos de alguna forma recuperar lo que no pudimos comprar, porque las cosas aumentaron más que nuestras pasividades. Entonces, ahí una primera respuesta: que no se quite el 31 de diciembre y que el ajuste del 1 de enero permita recuperar en parte, volver a los niveles. Porque si no pasa eso, si no hay decretos con la canasta, con ese ajuste, con saber qué va a pasar el 1 de julio del año 2024, es decir, dentro de 8 meses, ¿qué va a pasar? Porque si no, recién en el 2025 podrá haber ajustes extraordinarios para tratar de darle más a los que menos tienen. Entonces, hay que estar todos expectantes. Depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, que tendrá muchas cosas sobre la mesa para resolver, pero este es un tema que afecta a un sector muy postergado de la sociedad, un sector que además hizo en su vida activa por la construcción de este Uruguay y que tiene derecho a tener una vejez digna, y que con las jubilaciones y los niveles de cobro de pasividades que se tienen en un sector mayoritario, porque nosotros a veces hablamos de cuántos reciben la canasta, que son unos 150.000, que cobran hasta 17.263 pesos, pero si ese monto lo corremos a 20.000, 21.000, hay cerca de 350.000 jubilados que sigue siendo absolutamente insuficiente para un presupuesto básico de alguien, aunque viva solo, o si vive en pareja, lo mismo,
entre los gastos básicos y no le agreguemos a la alimentación los gastos en salud y otros que a nuestras generaciones sin duda hacen que se crezca el presupuesto. Y hay una cosa que muchas veces uno, si escucha el informativo, se informa a través de la prensa, es importante analizarla porque no es menor. Muchas veces parece plantearse como una cuestión positiva o como un objetivo satisfactorio, digamos, el hecho de decir, bueno, a final de este periodo se va a empatar el poder de compra que se tenía en 2019. La segunda, hay otra forma de decir eso, que es decir, a lo largo de 5 años las jubilaciones y las pensiones no van a haber aumentado su poder de compra, van a mantener el mismo poder de compra, se van a mantener estancadas. Es decir, con la misma capacidad de compra que tenían en el 2019. En algunos casos, si uno piensa en jubilaciones muy altas, uno puede decir, bueno, se les mantuvo el poder de compra, quizás no están. Pero en jubilaciones como las que estabas hablando, 17.200 pesos, 18.000, 19.000 pesos, ahí es donde entendemos nosotros que siendo montos que son insuficientes para tener una vida digna, ¿sí? Esos son los montos en los que no puede ser satisfactorio nunca conformarse con mantenerles el poder de compra. Es decir, bueno, sostuve el poder de compra o te equiparé a lo que podías comprar en 2019. Por eso nuestra reivindicación a las mejoras permanentes en las jubilaciones generales y sobre todo en las jubilaciones mínimas y en las pensiones mínimas, con un mecanismo de incremento real, no adelantos que luego a fin de año se diluyen, se tienen que devolver y uno termina en un mecanismo muy confuso porque se juntan con el aumento constitucional, pero en definitiva termina incrementando la cantidad de dinero que recibe menos porque ese aumento ese adelanto a cuenta, digamos, que se da en julio, después se deja de cobrar. Y lo segundo, sobre lo que también me parece importante plantearlo y tenerlo presente, es una propuesta que venimos haciendo hace años que tiene que ver con la canasta de invierno y que lamentablemente no hemos tenido respuestas. Ni siquiera por una cuestión de falta de presupuesto, porque se han hecho algunas estimaciones y no estamos hablando de cifras exorbitantes, sino que pueden ser perfectamente asumibles, incluso en primera etapa, en un primer paso, equiparando a las personas que cobran la canasta de fin de año, digamos, que también esas personas puedan cobrar alrededor de 9 millones de dólares. Claro, que puedan cobrar en invierno. El presupuesto del BPS. Exactamente, es perfectamente abordable y no va a ser, por supuesto, una cuestión que le solucione la vida a esas personas, pero vaya sí tener una ayuda en un momento en donde se utiliza más gas para calefaccionarse, para cocinar, tener una partida extra para comprar un abrigo, para tener algún equipamiento extra para todo lo que implica el frío, ni que hablar de cuestiones que tengan que ver con una enfermedad, un remedio, etcétera. Creemos que es una propuesta muy concreta y sobre todo financiable y que no escapa a lo que puede ser la cobertura que da BPS en cuanto a los recursos que dispone. Y bueno, también es otro de los aspectos que está pendiente y que necesitan resolverse ahora, porque si no, de lo contrario, no se van a poder concretar, al menos en 2024, y habrá que esperar un año más hasta 2025 para ver si se hace realidad esa propuesta. Sí, a ver, y uno podrá decirse, bueno, pero ¿y de dónde sale la plata? Pero todos escuchamos a diario que en nuestro país el Producto Bruto Interno ha crecido, y creció hasta en medio de la pandemia, mucho más de lo que se pensaba, de lo que se había proyectado, que se viene conteniendo la inflación. Ahora ha crecido en parte y ha cambiado la tendencia del dólar. Entonces, bueno, los recursos que el Estado genera, las riquezas que nuestro país produce, el problema es cómo se reparte. Porque por eso nosotros muchas veces decimos la redistribución, porque distribuir se distribuye,
pero nosotros reclamamos que se distribuya más entre los que menos tienen, que haya más inversión en educación, más inversión en salud, más inversión en vivienda. Hoy tenemos nosotros y en general un déficit en vivienda bien importante, y bueno, y cuánto, no solo dando respuesta a tener un techo digno a los ciudadanos, sino cuánto es de generador de mano de obra, de reducir los niveles de desocupación que tenemos y generar políticas que mueven gran parte de la economía. Entonces, creo que el tema es cómo el crecimiento económico de nuestro país se redistribuye. Y ahí te agrego una cosa más. Escuchamos permanentemente que esa publicidad que nos dice, bueno, vos que trabajás acá, gastala acá, de alguna forma tratando de confrontar con la gente que cruza, tanto para la Argentina como para Brasil. Brasil nos llama tanto la atención porque es una cuestión histórica que a veces no se puede ni evitar, que alguien cambie de vereda para poder comprar del lado de enfrente algo menor. Pero nosotros decimos que a esa publicidad debería habérsele agregado, vos que también generás tu riqueza acá, seguí invirtiéndola acá y no se lleven como se llevan miles de millones de dólares hacia el exterior, y que bueno, o de lo contrario, que hubiera una forma de gravar a esas salidas hacia el exterior de capital que pudiera invertirse en estos beneficios, en estas prestaciones para la gente. Nosotros insistimos bastante también en que esto es una decisión del Poder Ejecutivo, porque vos hablabas recién, 9 millones de dólares, el costo, por ejemplo, que podría tener la canasta de invierno. No solo el monto no es significativo para las finanzas generales del BPS, sino también creo que es una cuestión más de la decisión política que económica, porque es absolutamente incompatible decir que no se otorga o que no se accede a este beneficio por una cuestión financiera, cuando 9 millones es apenas una fracción, por ejemplo, de lo que el Poder Ejecutivo resolvió resignar de recaudar con la rebaja del IAS. Repito, con la que no estamos en desacuerdo, pero es una política que tiene un costo muy elevado para un sector de la población de ingresos medios altos. O, por ejemplo, cuando en la rendición de cuentas, como acaba de suceder, se mechan artículos que, por ejemplo, profundizan exoneraciones de aportes patronales para algunos sectores o para algunas actividades, por ejemplo los medios de comunicación incluso. Es decir, cuando uno ve que por un lado se están renunciando a la recaudación de ciertos recursos, después calculo que no es lógico plantear, bueno, no puedo acceder a esto porque no hay recursos suficientes para atenderlo, con lo cual entendemos que es una decisión en primer lugar política, y en ese sentido es que hacemos tanto énfasis en la potestad que tiene el Poder Ejecutivo mediante un decreto de corregirlo. Bueno, esperemos que el próximo sábado, en el programa del 28, ahí tengamos un anuncio favorable, porque estamos con expectativa, no tenemos ninguna señal del Poder Ejecutivo, pero nuestro reclamo se ha hecho fuerte, ha generado mucha sensibilidad, no solo en los jubilados, que en cada una de las reuniones regionales hasta hay compañeras y compañeros que se sorprenden porque no pueden entender eso, y esperemos con atención estos 5 días. Pero arrancamos con calendario del 15, después nos fuimos al 24 de fotografía, esto que es el 26, pero también en la agenda el 30 de noviembre es una fecha límite para, un derecho que de alguna forma se cercenó en la 20.130, que era esa bonificación que el Banco de Previsión Social le daba a aquel que, no teniendo obligación a afiliarse a una FAP, entre comillas digo yo, voluntariamente se había afiliado, por lo tanto él tomó aquella decisión informado, si la tomó,
sabiendo que en lo que hace no al sistema de ahorro individual, sino al sistema de reparto, el cálculo jubilatorio que le va a hacer el día que se vaya a jubilar el BPS, iba a tener una bonificación importante que le mejoraría su pasividad más allá del costo que le generaría al BPS con recursos que dejaron de ingresar al BPS cuando no tenían por qué, pero hay un artículo en la ley de la SAFAB, la 16713, que autorizaba hacer la opción voluntaria, el artículo 8, y hubo una ley allá en el 16, la 19.162, que dijo, cuando llegues a los 40 años, anda al BPS, el BPS te hace la simulación de qué sería mejor quedarte en el sistema mixto o solo aportar al BPS, salvo si alguna vez superás los 78.700 pesos a valores de hoy, que son los de los 5.000. Sorprende, cada vez más hay gente preocupada por esto. Hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, en un semanario, el doctor Renan Rodríguez, corredactor de la ley de la SAFAB junto con Saldain, planteó su preocupación por esta eliminación y las consecuencias que van a tener miles de trabajadores si no revocan esa opción que hicieron en su momento voluntaria, van a tener una brutal caída en sus pasividades. Y por otro lado, él plantea la preocupación que le cambiaron la regla de juego sin más, porque derogaron un artículo en la 20.130 que tiene las consecuencias. ¿Y por qué el 30 de noviembre? Porque hasta ahí es el plazo para poder agendarse y decir, yo quiero que me hagan la simulación. Ahí, entre las dificultades de gestión del BPS, tenemos que, aunque ya sabemos de 2 de mayo que se promulgó la ley, que había que hacer esa simulación, BPS por falta de funcionario, por el desborde que tiene en lo que hace a la gestión, ahora le mandamos la semana pasada a todos unos 27.000 que estaban agendados, diciéndole, vos seguís agendado, tranquilo, te vamos a convocar y discúlpame que hasta ahora no lo he hecho porque no tenemos el nuevo simulador. Pero en estas horas ha empezado, ya está, algunos ya les llegó, otros le va a llegar porque son 310.000 los que van a recibir también, y esto por una insistencia que nosotros apoyamos, que hizo desde mayo el director representante de los trabajadores en el seno del directorio, que BPS, teniendo o el correo electrónico o teniendo el número de celular para mandarle un WhatsApp o un correo al trabajador que esté dentro de ese universo, que le avise de un derecho que por desconocimiento lo puede perder a partir del 1 de diciembre. Exactamente, de un derecho que le va a afectar el valor de su jubilación. O sea, esto es lo más importante que hay que tener en cuenta. Esto, lo que estamos hablando es de un cambio que puede generar que una persona cobre un monto u otro en función de la decisión que tome. Básicamente tenemos una situación en donde hay 310.000 personas en condiciones de recibir este asesoramiento, que todavía no está pronto porque no está pronto el simulador, a pesar de que vamos camino a los 6 meses de la aprobación de la ley, pero que tienen que manifestar la BPS su voluntad de querer asesorarse para saber, bueno, hubo un cambio en las reglas de juego, que no iba a haber, se suponía, para las personas, no se iban a afectar las reglas de juego, finalmente se terminaron afectando, y esas personas tienen el derecho a que se les diga, bueno, con estas nuevas reglas tenés la posibilidad de reconsiderar tu posición. ¿Todas las personas lo pueden hacer? No, lamentablemente no, solo aquellos que tienen entre 40 y 49 años. Pero tienen que manifestar la BPS su voluntad de asesorarse para que BPS les diga, con estas nuevas reglas tu jubilación sería tanto si seguís con la afiliación voluntaria, o con estas nuevas reglas tu jubilación sería tanto si la revocás y aportás a una FAP solo en caso de que estés obligado, de estar con ingresos por encima de estos 78.000 pesos que decía Ariel. ¿Cuáles son las dos cosas bien importantes acá que hay que tener en cuenta? Que una estimación preliminar que hizo BPS
determinó que de las personas que se asesoren, el 85%, ¿sí? Casi 9 de cada 10, le convendría revocar la opción de afiliación voluntaria. Es decir, solo voy a cotizar una FAP si estoy obligado, pero no de manera voluntaria. ¿Por qué ese cambio? Porque al no tener la bonificación, que es el premio que se le ponía a la parte de BPS, el régimen mixto, sobre todo la parte de ahorro individual, deja de ser tan atractiva como era antes. Porque en definitiva no era atractiva el ahorro individual en sí mismo. Lo que era atractivo era la bonificación que recibía por la parte de BPS. Esa bonificación no está y por lo tanto el cálculo jubilatorio difiere significativamente. Y repito, 85% estima BPS de la gente que se asesore le va a servir revocar. ¿Qué quiere decir le va a servir revocar? Que su jubilación va a ser mejor, o estimamos que va a ser mejor, si deshace esa opción que si no la deshace. Pero para deshacerla, primero tiene que manifestar la BPS su voluntad de ser asesorado y asesorarse. Y lamentablemente, lo decía recién, 310.000 personas en condición de asesorarse y hasta el momento cerca del 10% nada más lo han comunicado, y de ahí la importancia en este mes y poco que queda hasta el 30 de noviembre que esto se difunda, que se corra la voz, que la gente informe a sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, que puedan estar en esta situación, porque, bueno, es algo más que importante, ¿no? Que va a incidir en el valor con el que se va a jubilar, en el monto de dinero con el que se va a jubilar una persona. Sí, y por eso en más de un programa nos han escuchado hablar sobre esto, porque hay que insistir, hay que tratar de que nadie pierda la oportunidad de ver qué le es más beneficioso para tomar una decisión, como la mayoría no tomó al momento de optar por el artículo 8, porque no le hicieron ninguna proyección, le dijeron te va a convenir mucho más, vas a tener 2 jubilaciones si te afiliás a una FAP, la jubilación va a ser más importante, vas a tener vacaciones hasta en la luna, como la decían al principio, y bueno, y hoy con un acto legítimo como es construir y aprobar con mayorías parlamentarias una ley, desprotegen a miles de trabajadores. Nosotros hoy estamos hablando de 310.000, hay que poner el énfasis en ellos, pero sin duda de futuro hay que pensar en los que tienen 39 o menos, que muchos de ellos van a estar en la transición cuando empiece en el 2033 a aumentar la edad de retiro progresivamente, hasta llegar al 2043, cuando ahí, dentro de 20 años, se exijan los 65 años para la jubilación, pero mientras esté esa transición habrá gente que se jubilará por el sistema mixto y también perdió en una parte de su jubilación la bonificación y será afectada. Y eso no están contemplado en la ley. Esos, bueno, si no hay una norma que los habilite a presentarse en el BPS y hacer la simulación, verán afectados solamente de un plumazo por el propio de la ley. Por eso es un gusto compartir cada sábado con ustedes, aportar en lo que hace a la información en materia de seguridad social, agradecerle a Beto Ruiz por siempre allí en los controles colaborar con nosotros, y si ustedes quieren, nos reencontramos el próximo sábado. Un fuerte abrazo para todos.